hoy le vamos a presentar el reportaje titulado Liberación. La inseguridad y la injusticia en las cárceles según César Vallejo. En este trabajo analizamos cómo el autor peruano relata como una fuerte carga emocional y crítica social. En su narración, Vallejo visualiza el sufrimiento de los recursos y de muchos de ellos encarcelados injustamente, mostrando un sistema donde la violencia y el abandono y la falta de derechos son parte del día a día. Además, el autor lleva a reflexionar sobre la pérdida de la humanidad en otros espacios. Este reportaje no solo busca analizar la obra, sino también generar conciencia sobre los impactos de una justicia más digna y humana. Las cárceles se han vuelto lugares donde la inseguridad, tanto física como emocional, causan un gran impacto en las personas que están cumpliendo, ya sea de manera justa o injusta, su condena. En este caso nos deja ver cómo las amenazas, golpizas, el trato desigual que reciben los presos genera un total caos dentro de las cárceles y nos deja profundizar en lo que es el trato y la desigualdad que están viviendo las personas, ya sean personas que están cumpliendo de manera objetiva una condena correctamente impuesta o casos de personas que están pagando por cosas que no realizaron. Y esto deja ver cómo el miedo, el abandono y la vulnerabilidad generan grandes consecuencias y la desigualdad que están pasando estas personas. Muy buenas noches con todos. Hoy nos acompaña la docente Angélica Bernixa Vera Jiménez, docente responsable del curso de habilidades comunicativas, de creatividad e innovación. La docente destaca en su enfoque humanista el enfoque de pensamiento crítico y por su experiencia de investigación formativa. En esta sesión nos orientan sobre el análisis de desigualdad e inseguridad en las cárceles, un problema que se requiere accesibilidad de propuestas creativas para darle solución. ¿Cuáles consideran que son las principales causas de la inseguridad física y emocional dentro de las cárceles peruanas? Bueno, tú estás hablando de la inseguridad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en las cárceles peruanas? La sobrepoblación penitenciaria, que significa que hay precariedad en la estructura, ¿no? Las cárceles carecen de medios físicos y también la ausencia de políticas de rehabilitación. ¿Qué significa para nosotros? Que como el hacinamiento genera constantes conflictos internos en los reclusos y además la presencia de muchas mafias internas. Creo yo que para mí esas son las más importantes porque producen también internamente una profunda corrupción que lastima también el medio donde están, ¿no? ¿Cómo influye la falta de seguridad dentro de las cárceles en la vida diaria de las personas que fueron injustamente encarceladas como de las personas que sí cometieron un delito real? Creo que afecta la inseguridad. ¿Por qué? Porque golpea la crudeza a aquellos que deberían estar en libertad, ¿no? Lo he vivido en carne propia por circunstancias muy personales, ¿no? Las personas que están injustamente encarceladas viven la doble vulnerabilidad. ¿Qué significa? La reclusión y la de ser víctimas, porque no son culpables de ese delito. Entonces, ¿por qué? Por el error del sistema que existe, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el Estado? Abandono y además en estas personas que fueron condenados injustamente, el miedo constante, ¿no? La necesidad de sobrevivir en las cárceles también, ¿no? Además, la pérdida de autonomía que también genera no estar recluido y los abusos excesivos que existen en los centros penitenciarios, los psicológicos y también la extorsión. Entonces son condiciones que erosionan la dignidad humana y más a los reclusorios o los reclusos que han sido encarcelados injustamente. Sí, tiene razón. Hay muchas personas que son encarceladas injustamente y que aparte de que los encarcelan, tienen que vivir con el miedo constante por el sistema penitenciario. Y no solamente por eso, sino por otros reclusos que sí han cometido un delito real, ¿no? Exacto.
¿Qué factores del entorno penitenciario pueden incrementar la violencia o el maltrato entre internos, sin distinción de su condición jurídica? Creo que el hacinamiento, ¿no? Como les dije, la falta de clasificación adecuada de los internos mezclan a los primarios, a los reincidentes, ¿no? A los presos con delitos menores y la delincuencia organizada, que es la más peligrosa. Entonces, la escasez de personalidad, de persona de inseguridad o el personal que está llevando también los policías que cuidan a estos presos y la ausencia de programas de convivencia. Entonces, ¿qué hace? Hay inexistencia de espacios seguros y además falta de actividades educativas que no le permite al preso realizar otras actividades y están inmersos a un clima institucional poco productivo. Entonces, ¿qué genera en ellos? Un entorno que solamente les incita a la violencia y además que muchas veces se reproducen y se amplifican, ¿no? Cuando salgan es bien difícil que se reinserten socialmente por esas circunstancias. Sí, bueno, tiene razón porque hay muchos recursos que cuando salen ya no pueden conseguir un trabajo, ¿no? Por los cargos que han tenido, muchas personas fuera los juzgan, entonces eso les afecta también emocionalmente y pues en su trabajo, al sustentar a su familia, ¿no? Así es. ¿De qué manera la ausencia de apoyo emocional y protección adecuada afecta el bienestar psicológico de los reclusos, estos ya sean inocentes o culpables? Mira, como tú dices, ¿no? La falta de apoyo emocional que genera en un recluso, ansiedad, depresión, sentimiento de desesperanza y además despersonalización. ¿Qué significa? Que el encarcelamiento, la privación de su libertad es un golpe psicológico bastante fuerte en ellos. Entonces, ¿qué hace? Que nosotros tengamos conductas agresivas, además, si son inocentes, debemos también aceptar que ya terminan etiquetados y estos procesos y cambios constantes de un centro de reclusorio nos permite un cambio, una reflexión y también una rehabilitación al sistema. Entonces el sistema carcelario termina quebrando en sí la autoestima, deteriorando su salud porque sabemos que no hay una buena alimentación y tampoco, bueno, tenemos que ver que la salud mental es importante, no solamente para el que está encarcelado, también lo podemos ver nosotros que estamos libres, tenemos que tener buena salud mental. Imagínate ellos que están encarcelados y si están injustamente mucho más todavía. Claro, usted tiene mucha razón porque ahí entra más que todo a lo que es la salud mental, ya que pues como usted dice, varios de los encarcelados salen con estos problemas de que los juzgan, de que ya no les dan trabajo fácilmente, tienen algunas cosas y a pesar de que son injustos, pues la gente de todas maneras los sigue juzgando. ¿Qué desafíos enfrentan las instituciones penitenciarias para garantizar un trato digno y seguro para todos los internos, independientemente de la falta cometida? Creo yo que es un gran desafío. ¿Por qué? Porque transformar un sistema punitivo y que sea reactivo y preventivo y rehabilitador es importante que asegure el Estado esto. Entonces, ¿qué implica? Enfrentar la corrupción, ¿no? Que todos sabemos cómo estamos en corrupción. Dotar recursos suficientes en los penales, ¿no? Capacitar al personal penitenciario y además también implementar programas de salud mental, lo que acabo de mencionar anteriormente, y asegurar la clasificación adecuada de los internos. Además es necesario que se rompa el estigma de que justifica el abandono de los derechos cuando uno está privado de su libertad.
Además, también garantizar un trato digno requiere también inversión, políticas públicas sostenidas, voluntad política, y la cárcel no debe ser un espacio de venganza, ¿no? Sino también debe respetarse la vida o un lugar seguro que promueva también la reintegración social del interno. Claro, como usted dice, está en toda la razón, pues porque también esto viene a ser que el gobierno tiene que pues poner también estas normas, claro, para que se pueda cumplir, como usted dice, la vida también, más que todo para las personas que son injustamente encarceladas, porque claramente en todas las cárceles, así como hay personas que pues están ahí por delito, pues hay algunas que no. Así es. Agradecemos profundamente a la profesional Angélica Vera Jiménez por aceptar y acompañarnos en este reportaje, por brindarnos una visión más clara sobre la injusticia y inseguridad dentro de las cárceles, manifestando una visión sobre lo que piensa de ello, y también tal como se evidencia en el cuento Liberación de César Abraham Vallejo. Su análisis ha permitido comprender con mayor profundidad esta nueva realidad y así darnos un pequeño punto de vista de ello. Como vuelvo a reiterar, muchas gracias por su valioso aporte y su participación. Bueno, en conclusión, el análisis del cuento Liberación de César Vallejo revela una realidad que, lejos de pertenecer solo a una literatura, continúa reflejándose en las cárceles peruanas. La inseguridad física y emocional que viven los reclusos, tanto los inocentes como quienes cumplen una condena justa, es consecuencia de un sistema penitenciario que arrastra profundas fallas estructurales. Asimismo, la violencia interna que personal incapacitado que no cumple el aseguramiento con los reclutorios que están dentro de un centro penitenciario. Que esos penitenciarios necesitan un apoyo psicológico, un apoyo emocional, ya que sufren un sufrimiento humano dentro de las condiciones que vulneran los derechos humanos fundamentales de las personas privadas de libertad. Asimismo, un ambiente donde el miedo y la desprotección y la injusticia que se convierten en una parte de la rutina diaria para aquellos penitenciarios que cumplen esa condena. Asimismo, Vallejo, desde su mirada crítica, nos invita a comprender que la justicia no se agota en castigar, sino en garantizar una dignidad, humanidad y un trato justo, incluso en los espacios más olvidados. Por ello, este reportaje que estamos haciendo, este video, es reafirmar que la verdadera transformación del sistema penitenciario no debe limitarse a fortalecer la seguridad, sino a construir una visión más humana de la justicia. Asimismo, la pena preventiva no significa perder todos los derechos, sino fortalecerlos.